Gracias, buenas tardes. Primero déjenme respirar un poco. Salí a la 1 de la tarde de Toluca, les confieso. No sabía que era tan complicado ahora mismo con las obras del metro, el tráfico en la autopista. Salí a la 1, voy llegando. Me habría sido más fácil ir a Acapulco a ver a mi hijo, ¿sí? Pero ya estoy aquí, les agradezco. Yo soy mitad oaxaqueño, mitad mexiquense. Mi madre era de un pueblo pegado a Toluca que se llama Metepec. Y hago parte de mi vida, la hago en el Estado de México. Alguna parte la hago a veces en Oaxaca, que me gusta mucho. Así que les ofrezco una disculpa por la tardanza, pero el tráfico es como imposible. Pero ¿cómo empiezo? Les confieso que nunca sé cómo empezar con García Luna, que es un gran personaje. ¿Sí? Podemos empezar por lo último o lo más reciente. El martes seguramente va a salir el veredicto del jurado popular. A mí me gustaría eso también, ¿eh? A mí me gustaría, pero no es tan sencillo. El martes regresan a las 9 de la mañana, hora de Nueva York, a deliberar. Los 18 jurados, en realidad 18, pero solo cuentan 12, los 12 titulares. Lo más reciente, lo que pasó ayer es que los jurados pidieron 13 testimonios de este personaje, y en realidad no sabemos. Les confieso, yo no sé cuántos juicios penales he cubierto en Estados Unidos, en las Cortes Federales, y uno nunca sabe. Si nos atenemos a las estadísticas, dicen que de 80,000 casos que se han presentado en acusaciones federales similares a las de García Luna, solo 309 le han ganado al sistema. Eso quiere decir que lleva las de perder, pero tampoco se lo crean. Los jurados populares son impredecibles. Nunca sabe uno qué va a pasar. Son 12 personas que no hemos visto nunca, que no conocemos, y que recuerden, los fiscales federales tienen que probar, más allá de toda duda razonable, que verdaderamente el señor es culpable, no de tráfico de drogas, no lo están acusando y no lo están juzgando por tráfico de drogas, lo están acusando por conspiración. Es decir, lo están acusando por facilitar el tráfico nada más como de 50,000 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Y si les dicen que solamente criminales lo están acusando, la verdad es que no es cierto. En el juicio se han presentado agentes de la DEA, agentes del FBI, agentes de migración, se han presentado exagentes federales mexicanos que no están acusados de nada. Y en Estados Unidos cuenta mucho, recuerden, la credibilidad de un testigo. ¿Y cómo se construye la credibilidad de un testigo? Se construye sobre otro testigo y otros, hasta que el fiscal puede unir. En este caso presentó 26 testigos, puede unir los hilos de cada testigo, de cada uno, puede unir los testimonios y decirle al jurado: aquí está. No hacen falta pruebas físicas, porque no lo están acusando de pasar 1 o los 50,000 kilogramos de droga. Lo están acusando solo de conspirar, de que cuando iba a pasar un cargamento de droga, dejaba libre las carreteras, o las patrullas federales custodiaban a esos camiones de droga, llenos de droga. O lo están acusando de permitir que bajara la droga por toneladas en el aeropuerto de la Ciudad de México y luego facilitaran el destino a Estados Unidos en vuelos, por carretera, en barcos, sí, por el Océano Pacífico, por el Atlántico, por el Golfo de México. De eso lo están acusando. ¿Qué va a pasar? La verdad es que si tuviera una bola de cristal, les juro que escribiría otro libro y se vendería mucho, pero no lo sé tampoco. Es como uno estar en el aire, en el aire, pero tampoco les voy a decir, como cuando se ponen los abogados del diablo. ¿Y qué pasa si lo encuentran no culpable? Porque recuerden, nada más hay dos: o guilty, culpable, o not guilty. ¿Qué pasa si no lo encuentran culpable? ¿No es culpable? No, claro que sí es culpable. García Luna es un asesino. García Luna es un hombre que controló la seguridad nacional por 12 años y controló a la policía antinarcóticos y a los grupos del crimen organizado durante 18 años. Durante 18 años, que son los sexenios de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto no le dio trabajo, pero tampoco lo dejó fuera. Por abajo del agua, es decir, a través de la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong, le entregó como miles de millones de pesos. El objetivo de ese dinero era construir un gran centro de espionaje multinacional que se iba a encargar de espiarnos a todos. Con dinero, es decir, iba a ser un centro privado que iba a manejar su hijo, Genaro Luna Pereira, pero que íbamos a pagar nosotros. Así que
No crean que si lo declaran culpable no es culpable, no. Lo que quiere decir que, recuerden, ese juicio que está en Nueva York es de Estados Unidos para Estados Unidos. Es un... Los juicios por jurado popular, que en México, recuerden, lo hemos tenido. Hasta 1982 teníamos jurados populares que se encargaban de enjuiciar a policías y a funcionarios públicos. Nunca funcionó, porque les voy a contar. El presidente de la República, cada día primero del año o el día 2, si era día festivo, publicaba el nombre de los jurados populares. Así que algún funcionario o muchos policías que eran acusados de corrupción, asesinato, lo que fuera, sabían quiénes eran los jurados populares. Así que llegaban, se los platico porque mi papá era policía. Sí, mi papá formaba parte del cuerpo de granaderos cuando el cuerpo de granaderos de Ciudad de México era un grupo paramilitar. Así que cada principio de año ellos sabían quiénes iban a ser los jurados populares. Así que uno llegaba con el jurado, eran 12, uno compraba 7 y salía libre. Recuerden, por jurado popular no se valen mayorías. No puede Genaro García Luna salir culpable 10-2, 11-1, tiene que ser unánime. Así que si lo encuentran culpable tienen que ser los 12. Y por eso no es tan fácil el trabajo de los fiscales, que además hicieron muy mal trabajo. Sí, cualquier periodista aquí les habría colaborado de veras. Yo les habría entregado mis investigaciones. Y sé que otros periodistas les habrían entregado documentos que tienen. Pero es un show de Estados Unidos. Ellos lo consumen y ellos van a encontrar lo que se les pegue la gana. Así que por eso no tenemos que sentirnos mal. Nos debemos sentir mal si el gobierno del presidente López Obrador, que sé que está trabajando, no tiene una carpeta de investigación. ¿Sí? Pero sé que ya la tienen. Por lo menos hay una como de 745 millones de dólares, que todo eso es lo que le dio el gobierno. Y todo eso es lo que se llevó. Cuando la esposa de García Luna dice que lo que tienen lo compraron con préstamos, yo digo un préstamo por 745 millones de dólares, pues por lo menos que me hagan uno de 1 millón. ¿Sí? No, ellos son ladrones. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo más reciente. Tenemos que esperar al martes. Se supone que empiezan a las 9 y hasta la hora que lo declaren culpable o no culpable. Pero la cuestión es cómo llegamos ahí. ¿Cómo podemos o cómo pudimos permitir que un hombre como García Luna controlara tanto a este país? ¿Cómo se dio? Y bueno, ese es parte del trabajo nuestro. Sí, Genaro García Luna, yo lo conozco porque he estudiado su vida desde niño, ¿sí? Desde antes de nacer. Sí, no es que lo conociera antes, no, es que vivimos en la misma colonia sin saberlo. Sí, él vivía en la 1 de Mayo, yo vivía en la Romero Rubio, que son colonias que confluyen atrás del Archivo General de la Nación, como 5 o 6 kilómetros, pero todas confluyen en el mercado de la Romero Rubio. Por alguna razón me enteré un día que habíamos sido casi vecinos. Mi familia vive a la vuelta de su casa, se los confieso. 2 minutos caminando hago a su casa. Entonces empecé a reconstruir su vida para saber cómo un personaje puede convertirse en un monstruo, porque eso es. Si digo que es un asesino, que es un criminal, les confieso porque lo tengo documentado. Porque sé que otros periodistas también, cuando dicen que es un criminal, lo tienen documentado. Pero ¿cómo le hace? Genaro García Luna no nació en Ciudad de México. Nació en Michoacán, en el 67. Ese año su familia huyó a la Ciudad de México de Michoacán. Venían huyendo porque su papá era un ladrón en Michoacán. Por un año, cuando llegaron, su hermana Esperanza sigue viviendo la misma esquina que vivían cuando llegaron. En la misma. Era una vecindad, muy pobre. Por un año no salieron. El acta de nacimiento de Genaro García Luna dice registro extemporáneo, un año después. Llegaron a vivir, esa es la esquina donde viven, enfrente, en la contraesquina, había una casa o una vivienda que era controlada por un grupo de agentes de lo que antes llamábamos, hasta el 72, el servicio secreto. Hoy ya no nos acordamos del servicio secreto porque lo desapareció Luis Echeverría Álvarez en 72. Y los agentes del servicio secreto pasaron a formar parte de la Dirección Federal de Seguridad, que había sido formada en el 46-47 por Miguel Alemán. Otros pasaron a la PGR y otros a la Policía Judicial del Distrito Federal. Pero él llegó a vivir ahí. De niño, Genaro era un hombre, primero nació tartamudo, luego en extrema pobreza. Y además tenía muchos complejos porque una vez que su papá empezó a salir a la calle, tenía que ganarse el sustento. Empezó a entrenar equipos de fútbol soccer en la colonia, en la Romero Rubio, aunque los campos están, como les digo, en la 1 de Mayo, y él quería ser futbolista. De hecho, llegó a jugar a las fuerzas inferiores de la América. Pero su papá le decía que era muy enano y que por eso no podía hacer nada. Así que Genaro
creció de la mano de los agentes del servicio secreto. A los 6 años él era su mandadero, su recadero, era que iba por los cigarros, por las tortas, por todo. Y en esa vivienda de los agentes del servicio secreto, a esa vivienda, a esa esquina le llamaban la canasta. ¿Por qué era la canasta? Porque justamente en un canastón los agentes del servicio secreto reunían los botines que obtenían de extorsiones, robos a casas habitación, asesinatos, asaltos, ahí lo reunían todo. Sí, cierto, tuvimos alguna ocasión, en algún tiempo tuvimos un grupo de agentes del servicio secreto que eran buenos investigadores, pero también había, como ha habido siempre, policías criminales. Y él cayó ahí y por alguna razón a uno de ellos le llamaba tío. Yo supongo que era alguna especie de familiar de su papá. Así que él creció con ellos y era un niño tan inseguro que estos agentes del servicio secreto lo empezaron a proteger. Ellos lo llevaban a la primaria, lo llevaban a la secundaria y ustedes saben cómo somos en México. De niño le empezaron a llamar la metralleta, ¿sí? La metralla, ¿sí? El ta. Todavía hoy, les confieso, no sé, por más de 7 años tomó cursos para perder la tartamudez. Pero él descubrió, a los 6 años, descubrió que lo iban a proteger esos agentes del servicio secreto. Así que golpeaba a sus compañeros, entraban a los salones y golpeaban a los alumnos. En la secundaria tengo registrados los testimonios de sus compañeros. Entraban los agentes del servicio secreto y golpeaban a sus amigos. Y entonces lo empezaron a llamar el chango. Así que con ellos se hizo un hombre violento. A los 12 años, él ya formaba parte de un grupo de niños pandilleros. Y a los 17, esos agentes del servicio secreto le formaron una pandilla propia. Y su primer asalto, su primer gran asalto o gran golpe lo dan ese año, en diciembre, en la Navidad de ese año. Y roban millones de pesos, roban centenarios, cualquier cantidad, roban cualquier cantidad de dólares. Se los digo porque tengo los testimonios y tengo las averiguaciones previas de ese asalto. Pero no, todos los vecinos lo vieron. Pero nadie se atrevía a acusarlo. ¿Por qué? Por los agentes del servicio secreto. Pero igual, levantaron un acta en el Ministerio Público. El Ministerio Público sí hizo algunas anotaciones, hizo muchas cosas, pero esa acta se perdió. Esa averiguación previa se perdió. Por décadas. Estaba en el CISEN, les confieso, estaba en el CISEN y en 2018, principios de 2018, me la entregaron del CISEN. O sea que cuando uno hace algo malo, siempre quedan huellas. Así que da en el 87 su primer gran golpe y esos agentes del servicio secreto, ellos lo llevan de la mano al Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el CISEN. Él reprueba el examen, que no es un hombre tonto, debo decirles. Genaro García Luna es un hombre muy astuto, es muy sagaz y es un hombre que puede leer mucho a la gente. ¿Por qué? Recuerden, había crecido con tantos traumas que aprendió a conocer a la gente para dominarla. Así que lo llevan ellos al CISEN y lo preparan primero en contrainteligencia y luego en inteligencia nacional. Es decir, lo preparan como espía. Y a ese espía lo adopta Carlos Salinas de Gortari. Y Carlos Salinas de Gortari lo manda a Chiapas. Lo manda a Chiapas en el 94 para que conozca cómo es el movimiento del movimiento zapatista de liberación nacional, cómo opera, que ellos ya sabían. No sabían cuándo iba a estallar el movimiento, pero lo sabían. Pero Genaro fracasa porque va a otras cosas. Sí, va a conocer. Él iba de la mano de los agentes del servicio secreto, que ya eran agentes federales para entonces, y va a conocer cómo es el movimiento. Finalmente estalla el movimiento zapatista, se regresa y presenta un informe que nunca toma en cuenta Carlos Salinas de Gortari y lo cuidan, lo protegen y se va. Y después llega Ernesto Zedillo Ponce de León y Ernesto Zedillo le da una tarea. Recuerdan, en esa época teníamos un secuestrador que era cruel y salvaje, Daniel Arismendi López, el mochaorejas. ¿Sí? Le da Zedillo la tarea de desbaratar o desmantelar la banda del mochaorejas. Él no lo puede hacer. Lo hace en realidad un comandante del Estado de México que era el comandante Alberto, ahora recuerdo el apellido, ¿sí? Es un comandante del Estado de México el que lo desbarata. ¿Sí? Él desmantela y le entrega al mochaorejas. Lo entrega. Pero Genaro García Luna, de la mano de aquellos agentes del servicio secreto, empiezan a formar las bandas de secuestradores. Y todas las bandas de secuestradores que se forman hasta ahora son creadas por Genaro García Luna. Y la gente que viene, cuando él llega al CISEN, si me salto algo, ahora lo arreglamos. Alberto Pliego Fuentes se llamaba el comandante, ya murió. ¿Sí? Era comandante de la Policía Judicial del Estado de México, estaba asignado a Toluca.
cuando llega al CISEN, él forma por consejos de ese grupo de agentes del servicio secreto, forma una hermandad que era modelo de la policía de Ciudad de México. Recuerden, la Ciudad de México tiene una hermandad que funciona desde los 50. En principio era una hermandad con fines educativos. ¿Recuerdan las películas de Pedro Infante? Cuando salen en motocicletas y tal. Esa es la hermandad. Pero en los 50, se los digo porque mi papá pertenecía a eso, en los 50 ¿sí? Descubre que pueden robar. Así que forman una hermandad para delinquir. Y Genaro García Luna, bueno, cualquiera que iba a la Ciudad de México, a cualquier parte, pero Ciudad de México estaba muy bien organizada, siempre, y lo sostengo todavía. ¿Sí? La mayor mafia que tuvimos en este país fue la policía de la Ciudad de México. Por eso no se habla mucho de los cárteles, porque ellos los controlaban. ¿Sí? En aquella época tenían 46,000 agentes, porque luego me reclaman en la policía, no éramos 50,000, no, eran 46,000. ¿Sí? Entonces ellos controlaban todo. Había que ir a la Ciudad de México cómo funcionaba y cómo funcionan en los estados. ¿Sí? Hay que ir a Cuautitlán Izcalli, ¿sí? A Tultitlán. ¿Sí? Yo si me paro una patrulla, prefiero que me pare un asaltante. Entonces, forman una hermandad. Y esa hermandad, que son los mismos, son los mismos que hay Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García, todos son los mismos. Y cada uno se dedica a aprender algo del crimen organizado, que en esa época no era crimen organizado, sino narcotráfico y delitos conjuntos, extorsión, trata de blancas, tráfico de humanos, que hoy se traduce en crimen organizado. Así que forman una banda desde el CISEN y desde allí empiezan a controlar el crimen organizado. Y Zedillo les da la primera gran oportunidad, ¿cómo? Creando las bandas de secuestradores. Que no lo notamos hasta que viene el asunto de Florence Cassés. Pero no, teníamos muchos asuntos para verlo, ¿sí? En 2005, por ejemplo, secuestraron a Rubén Omar Romano, que era una estrella de fútbol. En esa época ya era entrenador. Y él crea esas bandas, se va a Zedillo, y ya hay una elección en 2000. Y esto es cuando da su gran salto. Genaro García Luna prepara un proyecto con toda esa gente, un proyecto para controlar al crimen organizado y a los cárteles de la droga. Y ese proyecto se lo entregan a Francisco Labastida Ochoa, que era el candidato del PRI. Todos los días, por la mañana, Francisco Labastida Ochoa recibía una carpeta de manos de Genaro García Luna sobre lo que estaba pasando y además una carpeta de espionaje sobre Martita Sagún Jiménez, que no era todavía Martita Sagún de Fox, sobre Vicente Fox, sobre Cuauhtémoc Cárdenas y toda la oposición. Genaro es un hombre muy sistemático, muy sistemático. Y su principal asistente, para que tengan una idea, se llamaba en esa época Linda Cristina Pereira Gálvez. Ella era espía del CISEN. 89-92 ella era espía del CISEN. Y si la dejaron fuera de la banda, es porque se casó con él. Así que ella empezó a controlar todos los negocios por fuera, de tal forma que si lo llegaban a capturar algún día, pues ella no tiene que hablar. A ella la protegen las leyes de México y Estados Unidos. Uno tiene derecho a guardar silencio si es familiar del primer orden, ¿sí? Del círculo cercano. Uno puede hablar a favor y no declarar en contra. Así que ven cómo se va conformando la familia. Y mucho tiempo, una mujer que fue secretaria de Seguridad del Estado de México formaba parte, Marisela Cervantes. Ella era su amante y Linda era su novia. Y hasta que desaparecieron, hasta que lo capturaron, la que fue secretaria de Seguridad Pública del Estado de México era su novia y Linda era su esposa. Sí, así que mucha gente cuando dice, no, pero es que yo le veo cara de homosexual cuando sale en la serie de Netflix, yo digo, pues sí, pero tenía 2 mujeres y tiene 2 hijos. Y ahora está desaparecida Marisela Cervantes. ¿Por qué? Pues por razones obvias. Así que le entregaba todos los días una carpeta de investigación. Y una carpeta de investigación porque tenían montados centros de espionaje por todo el país. Pero en 2000 pierde Francisco Labastida Ochoa. ¿Y qué hace? Es un hombre tan astuto. Primero, él sabía que Martita era una iniciada, porque eso era, iniciada en el esoterismo, en las artes ocultas, en las ciencias ocultas, y él era un iniciado en el rito del ángel de la Santa Muerte. No la Santa Muerte, pero el ángel de la Santa Muerte. Así que la conoce, sabe quién es, sabe cómo llegar con ella. ¿Y qué hace? Le vende el proyecto de cooptación criminal y control de los grupos ya del crimen organizado a Marta Sagún Jiménez. Marta Sagún Jiménez se lo vende a Vicente Fox y luego recuerdan, era un cogobierno, no lo digo yo, lo decía Vicente Fox. Sí, y claro, se veía que Martita mandaba. Entonces, le vende ese proyecto y en 2001 le crean la Agencia Federal de Investigaciones que se supone debía ser un FBI a la mexicana. En realidad, era una
institución paraguas para crear un centro de espionaje. En el proceso, Genaro García Luna descubre que en Estados Unidos hay un gran espía o una historia de un gran espía que se llamaba J. Edgar Hoover y que había controlado a Estados Unidos por décadas a través de la información. Así que el sistemático se roba los expedientes del CISEN, luego se roba expedientes de la PGR y crea el AFI que abarca todo, todo. Y al mismo tiempo empieza a planear, a idear una empresa particular por si no le daba para que el gobierno le creara un gran centro de espionaje del que él iba a ser el mandamás, eternamente. ¿Y qué pasó en el sexenio de Fox? Ya lo saben ustedes. La AFI fracasa, el crimen organizado empieza a proliferar, explota, y cuando llega el proceso electoral de 2006, él es muy hábil y entiende que Vicente Fox no tiene un candidato fuerte. Su candidato fuerte era un tipo gris, que sigue siendo gris, Santiago Krill Miranda. Y se acerca con lo mismo que se acercó con Marta Sagún, se acerca a Felipe Calderón. Y Felipe Calderón, un tipo ambicioso, vulgar, que en la Secretaría de Energía había enriquecido a toda su familia, mientras su hermana negociaba con la familia michoacana, y la familia de Margarita igual, se acerca y le entrega las mismas carpetas de investigación. Y se encarga la AFI de Genaro García Luna de infiltrar a todos los movimientos López Obradoristas. Por eso cuando les digan que ese 3% o ese 0.72% no existe. El fraude ya estaba planeado. ¿Sí? La AFI era parte de eso y la guerra sucia que habían empezado el mismo Fox, un grupo empresarial, y se hace parte de eso, le controla todo, y filtra todo, y recuerdan la toma de posesión de Felipe Calderón. ¿Quién lo hace? La Marina. Hay un contingente élite o grupos élite de Marina que toman la Cámara de Diputados y tenían una orden. ¿Sí? Disparar incluso si los legisladores no permitían que Felipe Calderón se colocara a la banda presidencial. Sí. Pero ese contingente élite de la Marina, por primera vez, eran como 2.200 elementos de la Armada, ese contingente iba al mando por primera vez en la historia de este país, de un civil. Ese civil era Genaro García Luna. Así que él lo hace presidente. Por eso en el gobierno de Calderón, se hace el hombre más poderoso, aunque luego nos digan, no, es que las decisiones de seguridad se tomaban colegiadas. No, es una mentira. Es una mentira y lo podemos platicar, pero miren, tan las tomaban que antes de tomar posesión Felipe Calderón, ya habían tomado la decisión de comprar, no solo de la guerra contra el narcotráfico, que es otra cosa, habían tomado la decisión de robarse $50 millones, comprando algo que llamaban detector molecular, que funcionaba con ondas cerebrales, porque así lo explicaban, yo lo recuerdo, para detectar drogas, dinero por tierra, aire, mar, por donde fuera. Y se gastaron $50 millones. ¿Sí? Finalmente, el ejército sabía que estaba en un problema y el ejército le dice, ¿sabes qué? Tenemos que sacar esto. Era un aparatito, como una pistola pequeñita, de silicón, de las que usamos en la escuela de primaria. Y les confieso, porque además las conozco, no tenía nada dentro. Si le apuntaban con la pistolita y la antena apuntaba para un lado, es narcotraficante. A 10,000 personas, a 10,000 las encerraron así. Y al mismo tiempo estallaban la guerra contra el narcotráfico para darnos atole con el dedo. Claro, ese atole es muy caro, porque cualquiera de nosotros podía ser víctima. Y al mismo tiempo empiezan una carrera armamentista para armar a los dos principales cárteles de la droga. Primero crean el cártel Jalisco Nueva Generación, que es creación de Genaro y de Felipe. Y luego al cártel de Sinaloa, pero al mismo tiempo negocian con todos, con todos. Cuando el presidente dice que son $745 millones, sí, ese fue el dinero que le dio el gobierno de Peña. Aparte le entró dinero por los 50,000 kilos de cocaína que dejó pasar por México. Pero no solo cocaína, miren, en el aeropuerto dejaban pasar. Ellos controlaban el tráfico de metales preciosos, oro, plata, joyas, ¿sí? Café y animales exóticos. Conocí la casa de un narco de veras colombiano en San Luis Río Querétaro. Tenía 3,300 animales exóticos. Gracias, y él le daba mucho las gracias a Genaro García Luna. Ahora en los testimonios en Estados Unidos fue el único que lloró. Pues claro, yo también habría llorado. Ganaba $40 millones mensuales. Eso ganaba, de veras. No lo que le entraba por narcotráfico. Ganaba 40 millones el angelito. Tenía un castillo medieval en San Juan del Río. Sí, tenía castillo medieval, 3,300 aves exóticas, animales exóticos. Tenía 15 leones. En San Luis... sí, perdón. Sí. Entonces, allí en San Juan del Río tenía todo. Pues claro, yo habría llorado $40 millones al mes. Digo, a veces no me lo gano, ¿sí?
Entonces, cuando llega Enrique Peña Nieto, que es de veras, es uno de mis personajes favoritos, 3 libros le he dedicado de los míos, es uno de mis personajes. Cuando mi niño, tengo un hijo, bueno, ya no es niño, ¿sí? Ya tiene 15 años, se acaba de cumplir 15 años en noviembre. Cuando mi hijo lo ve, me dice, mira, pa, ahí está el burro. Pero de veras, porque sí es burro, ¿sí? Pero eso sí, burro pero criminal. Cuando llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, no le ofreció empleo, de hecho lo corrió. ¿Por qué? Pues porque Peña Nieto es otro mafioso, así que tenía su propio grupo. Pero tampoco lo dejó sin nada, porque recuerden, Genaro García Luna se había robado todos los expedientes, le llaman las carpetas rojas, es decir, los expedientes supersecretos, sobre el movimiento zapatista de liberación nacional y todo lo que había atrás. Con Zedillo tenía todos los secretos de la formación de las bandas de secuestradores. Y con Fox pues ya tenía todo el mapa. Y con Calderón tiene en sus archivos, de veras, tiene 500,000 expedientes de igual número de mexicanos, la mayoría policías. Pero ¿sabe cuáles son los políticos corruptos y narcos del PAN? Corruptos y narcos del PRI. Si tuviera algo del presidente, de veras que no tiene. Lo habría sacado en 2018. Lo habría sacado en 2018, pero no los tiene. Así que eso tenía para negociar con Peña Nieto, y Peña Nieto le dice, pues no te voy a dar chamba, pero vamos a crear aquel gran centro de espionaje particular del que se iba a hacer cargo el hijo de Genaro García Luna, Genaro García Pereira, y lo vamos a hacer y vamos a ser socios. Y le entrega, ahora sabemos, 745 millones de dólares, que él dice que son préstamos y tandas. Yo con 100 pesos a la semana, después de pronto me estoy muriendo para juntarlos, es 745 millones de dólares, más lo que le entró del narcotráfico. Así que así se hace García Luna. ¿Por qué? Porque el sistema permite eso. Recuerdan, no era nuevo. Nosotros habíamos tenido monstruos de esa naturaleza. Carlos Jan González, cuando terminó su carrera política, tenía 3,000 millones de dólares en riqueza. Y conocí otro político en Tamaulipas que se llamaba Emilio Martínez Manatú, que fue precandidato presidencial con Gustavo Díaz Ordaz, porque era secretario de la presidencia, y luego fue secretario de Salud con López Portillo, y luego fue gobernador. Se le documentó el robo de 1,000 millones de dólares en efectivo. Bueno, su nieto, el Niño Verde, anda por ahí, nunca ha trabajado. Pues claro, se robaron 1,000 millones de dólares solo en una remesa cuando López Portillo pedía todos los dineros prestados del mundo, que teníamos una deuda de 85,000 millones de dólares. Así que ese monstruo lo creamos nosotros, o lo creó el sistema, porque nosotros no tenemos nada que ver. ¿Sí? Y teníamos otros, miren, con José López Portillo tuvimos un igual, el Negro Durazo. El Negro era del mismo nivel y de la misma calaña, de veras. Es la única época que desplazó a la hermandad. La hermandad en la policía se replegó y regresó cuando él se fue. Pero el Negro Durazo igual quería ser presidente de la República. Televisa recibió en 2011 120 millones de pesos, aparte de los miles de millones de pesos que le entregaba a Calderón, 120 millones de pesos por crearle un programa que le diera imagen a García Luna para ser precandidato presidencial del PAN. 120 millones, documentados, supervisados por Felipe Calderón. Así que cuando le hacen Televisa, no, pero igual los otros periodistas. Cuando hablamos de narcochayotes, de narcoperiodistas, es real, ¿eh? No es mentira. En este país la prensa histórica, la prensa tradicional ha sido muy corrupta. Y no hablan mucho de García Luna, pues porque muchos de ellos, yo no se los digo así, en mi libro vienen los nombres de los periodistas bien documentados, algunos de ellos muy famosos, los consideraban los agentes de inteligencia, los jefes de prensa de Genaro García Luna. Así que por eso no escuchamos tanto. Sí, pero en el sexenio de Calderón le dio a la prensa 35,000 millones de pesos, sin considerar los programas especiales, como ese que les hablo de 120 millones de pesos, solo para hacerle imagen. Así, ese es, y Peña no le dio empleo, pero iban a crear una gran empresa de espionaje. Así que ese es García Luna. Esos monstruos los creamos nosotros. Teníamos al Negro Durazo, teníamos a Carlos Hank, a Emilio Martínez Manatú, Carlos Salinas de Gortari tuvo su superpolicía también, ¿eh? Se llamaba Guillermo González Calderón e hizo lo mismo que García Luna. Él se fue a entregar a Estados Unidos como testigo cooperante, pero unos años después lo casaron con un francotirador en un edificio de McAllen, en Texas. Ese es el destino que se espera a Genaro García Luna. Él lo sabe. Él lo sabe. Los traidores, sí, tienen ese destino. Estados Unidos no lo va a poder proteger siempre. Sí, lo va a poder proteger un día. Ni siquiera ha podido proteger a todos los mafiosos de Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo puede proteger a Linda, a sus hijos, y puede proteger a Genaro?
Así que ese es Genaro y yo siempre digo que Genaro es la mano asesina de Felipe Calderón. Lo digo no pues que se los diga así, porque lo he documentado. Felipe compraba las armas y Genaro mataba, con toda esa pandilla que tenía. Felipe daba el presupuesto y lo escondía en cuentas secretas Genaro García Luna. Ellos conocen los paraísos secretos. No crean que es muy complicado. En Panamá les cobran una comisión por perder el dinero y luego van a Bermudas, a Islas, a Caimán, a Turcas y Caicos, hasta que llega a Suiza, que ya nadie sabe de quién es. Cuando se murió el Señor de los Cielos, ¿lo recuerdan? Sí, Amado Carrillo Fuentes tenía una riqueza, ¿por qué lo decía? De 16,000 millones de dólares. En alguna ocasión, cuando se murió, uno de sus hijos fue a un banco a decirles, mi papá tenía aquí tanto. Y le dijeron, no, la verdad es que no, ni tenemos registro de ello. ¿Quién se queda con el dinero? El sistema bancario internacional, recuerden. ¿Cuándo han visto que un banquero esté en la cárcel? O que nos diga que lavó dinero. Nunca. Nunca. Así que pueden esconder no 745 millones de dólares, pueden esconder todo. Se supone que en este país, les digo cifras del Calderonato para que son las que tengo bien estudiadas. En el Calderonato, el narcotráfico, solo narcotráfico, no crimen organizado, movía un promedio de 35,000 millones de dólares por año. Así que 745 es como una bicoca para ellos. Sí, y registrados en el sistema bancario, pero nadie sabe a dónde están, ¿eh? Solo ellos saben a dónde están. El Chapo Guzmán, recuerdan, aparecía en las listas de los hombres más ricos del mundo. ¿Sí? Tenía como 1,200 millones de dólares. Está preso y nadie sabe a dónde está. En el sistema bancario. Pues ¿a dónde va a estar el dinero de Genaro García Luna? Así que cuando les digan que no es culpable, es culpable. Sé que tienen algunas preguntas. Yo puedo seguir hablando horas, les confieso, porque mi mamá así decía, que yo era como las viejas rocolas, con una pieza seguía y seguía y seguía, ¿sí? Yo puedo hablar mucho, pero sé que algunos tienen preguntas, las respondemos y sé que, bueno, al rato viene Paco Ignacio Taibo, así que no se lo van a perder, por favor, porque es un gran narrador. Yo quiero aprender, pero algún día aprenderé. Así que si algunas preguntas, por favor, con todo gusto. Sí, si se acercan. Bueno, se acercan a este micrófono los que quieran preguntar. Tenemos unos minutitos para hacer preguntas, ¿no? Hola, felicidades, ¿eh? Y muy rápido. Cuando Beitia mencionó a Calderón, en ese momento se acabó el juicio, ya no hubo más preguntas, y de los 3 años que con 1 millón de pruebas y videos y todo, ¿por qué no lo sacaron? Y mi teoría, que seguramente tú nos podrás ampliar, porque están metidos todas las agencias gringas, que son las que realmente controlan a estos que son los guerreros. Sí, pero sí, es cierto, es cierto. Cuando, recuerden, ellos habían anunciado que tenían a 66 testigos, pasaron 26, ¿a dónde están los otros 40? Alguien se lo robó. Pero sí, ellos alcanzaron su clímax porque no esperaban que Edgar Beitia, que fue fiscal en Nayarit y que conoce bien a Genaro García Luna y que conoce bien a Felipe Calderón, cuando les dijo, pues Calderón también, llegaron a su clímax, porque además ya les habían dicho que también el general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional con Calderón, pues ya habían alcanzado sus 2 picos. ¿Qué más iban a decir? Ya con esos 2 y con el Universal ahí metido, yo recuerdo mucho cuando Juan Francisco Illy, señor Ortiz, dice, bueno, sí, la verdad es que es una campaña como cualquiera, 25 millones de pesos al mes. Sí aceptó, sí recibió 25 millones de pesos al mes en Narcochayos, ¿sí? Y mucha de la prensa tradicional o corporativa, como la llaman ahora, está metida en eso. No, créanme, no es un mito el chayo, no es un mito el embute, no es un mito la compra de periodistas. Así que sí, ahí se acaba. Y los fiscales ahora amarraron su historia. Yo he leído, y no sé cuántas veces releído, los argumentos finales de la fiscal en jefe, y de veras están bien atados. ¿Lo van a creer los jurados? Ya les dije, no lo sé, si lo supiera, ya lo habría publicado. Pero sí, ahí se acaba el juicio, ahí lo terminan. ¿Por qué? Porque había muchos más militares sobre todo. Sé que había ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sé que había legisladores, y porque además los fiscales habían sido un poco soberbios, ellos lo anunciaron, pero no esperaban que Edgar Beitia, el fiscal de Nayarit, lo dijera. Así que sí, tiene razón. ¿Otra pregunta? Hola, me da mucho gusto conocerte. Gracias. Mi mamá no te pierde de vista. Quiero preguntarte esto. Veamos las posibilidades, las 2 posibilidades, culpable, no culpable. Pensemos que lo declaren no culpable. ¿Qué puedes leer acerca de la causa, de la razón, de por qué Estados Unidos decidió llevar a juicio a Genaro García Luna? ¿Cuál sería la razón de peso para montar todo este show? Yo se los digo, porque yo lo tengo muy claro. Sí, la información. Yo les dije, Genaro García Luna tiene en sus carpetas de investigación personales, los expedientes de 500,000 personas, políticos del PRI, políticos del PAN, y tiene 500,000, y tiene el registro de 500,000 armas que circulaban en este país. Cuando la gente habla de 2,000 a través de Rápido y Furioso,
Sí, 2,000, pero si tenía registro de 500,000. ¿Qué quiere Estados Unidos? Información. ¿Qué les dio? Seguramente les dio información porque ya nombraron a Calderón, nombraron al secretario de la Defensa Nacional. ¿Qué más les puede dar? Pues sí, ministros, jueces, legisladores, pero ahí está. ¿Pero qué quieren? Información. Recuerden, Estados Unidos es muy claro en eso. Sí, ha habido casos en América Latina, Manuel Antonio Noriega fue uno de esos. Sí, los hemos tenido, ha habido golpes por eso. Ellos quieren información. ¿Cuándo la van a manejar? No sabemos, pero eventualmente la van a manejar. Así que, ¿qué quieren? Información. El dinero lo tiene el sistema bancario internacional, se lo van a quitar con una mano en la cintura. ¿Qué más? Me avisan cuando ya, Ustedes me avisan.